Buenos días. Antes de realizar como tal el análisis de la psicología crítica de Ian Parker, análisis discursivo marciano, trotskista y psicoanálisis lacaniano, debemos mirar pues como tal el autor de este artículo. En esto pues el autor es David Pavón Cuellar. Pues nació en 1974, es psicólogo y filósofo, es mexicano y es reconocido por sus investigaciones y reflexiones en la crítica y también en la inserción del marxismo y pues la psicología crítica del discurso y el psicoanálisis de Lacan. En esto pues tenemos que mirar como tal que pues es un doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Adicionalmente es doctor en filosofía por la Universidad de Rouen y pues estudió y enseñó en el departamento del psicoanálisis de la Universidad de París. En esto pues actualmente es profesor de filosofía y pues en psicología también y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adicionalmente a esto, dirige como tal la revista anual electrónica de libre acceso o pues la teoría y crítica de la psicología y es editor asociado a la psicología y política internacional. En esto, pues dentro de los muchos intereses que tiene este gran autor, del discurso político, pues llevó a realizar y analizar diversas entrevistas con miembros del Ejército Popular Revolucionario. Adicionalmente a esto se basó en la teoría de Lacan al desarrollar un método crítico del análisis del discurso y pues en cuestionar la psicología y releer y retomar pues como tal a Karl Marx y pues a diversos autores marxistas. Pues ha tenido como diversos escritos de referente a esto. En el prólogo de la obra de Ian Parker pues le considera indispensable y pues también un punto de referencia para nuevas generaciones de investigadores en métodos cualitativos. En esto pues sus libros Marxisme Lacanien 2009 y Elementos políticos del marxismo lacaniano parten de la interpretación por Marx por Lacan para poner la sensibilidad psicoanalista al servicio de un proyecto marxista militante y pues como tal se hace una revisión histórica concebido y cuestionado en el marxismo, en el psicoanálisis y especialmente en los enfoques marxistas freudianos. La psicología social y el análisis de discurso. Bueno, desde un principio Ian Parker asume una posición crítica radical, donde esta posición principalmente corresponde al polo de lo discursivo y de lo cualitativo, donde su crítica está centrada en la tradicional psicología angloamericana individualista, cognitiva, positivista, experimental y cuantitativa. Y es en función de su relación con esta psicología que juzga las teorías de las otras psicologías. Parker juzga que la teoría de las representaciones sociales es digna del entusiasmo porque en ella se ilumina la dimensión europea de la psicología social. Además se produce un valioso contraste con la tradición dominante americana y se nos aleja de la concepción individualista del comportamiento humano. Además de esto, se brinda apoyo para las críticas al paradigma del experimental de laboratorio. Además, si el mismo Parker puede llegar en este momento a coincidir parcialmente con la teoría de las representaciones sociales, es porque ve en ella una investigación cualitativa que representa un distanciamiento metodológico con respecto a los estudios experimentales de laboratorio. El marxismo trotskista y su psicología revolucionaria desde el punto de vista de Ian Parker. Bueno, Parker siempre parte desde una posición política, nunca se hace ni marxista ni trotskista. Parker era muy punitivo con su decisión de atacar simultáneamente a la psicología social estadounidense por esa obsesión que tenía con los individuos, a la psicología social soviética por su aspecto disciplinario y conservador. Además de esto, por su afán de controlar a los grupos. Como Parker lo explica, la psicología revolucionaria, por más análisis o teorías que tuviera, no se trataba de un sistema académico de conocimiento, tampoco de una teoría o serie de estas mismas, tampoco trataba, digamos, de que pudiera ser formalizado, escrito, transmitido, inclusive aprendido. Esta psicología se forja, según Parker,
desde la conexión de dos matrices, la matriz personal o familiar y la matriz política. Estas lo que hacían era resumir como todo lo que vivió Trotsky. En la primera, que hace referencia a la matriz personal o familiar, se veían evidenciados como los sufrimientos que sufrió su hija Zina, y por otra parte la matriz política, que hacía referencia a lo soviético, cuando se posiciona como persecutor. Ahora bien, en la psicología revolucionaria, la vinculación que había entre acción y experiencia, entre actividad y conciencia, inclusive entre vida privada y vida pública, reflejaba como esa singular conexión entre las matrices que él mencionaba, personal y política, que había en la existencia de Trotsky. Parker sostiene una comprensión marxista bajo el carácter particular de la psicología bajo el capitalismo. También nos permite ver la manera en que la psicología puede cambiar a medida de que el capitalismo también lo haga, y cómo asimismo de esta manera la psicología puede volverse diferente si una vez el capitalismo deja de existir. La psicología individualista hace parte de los 3 objetos de estudios de Parker. El primero es la mercantilización. Esta hace referencia a esa transformación de los poderes humanos en poderes de objetos para el mercado. La segunda hace referencia a la alienación. Esta es como esa separación forzosa que hay entre el potencial humano y el trabajo reducido a la creación de cosas que son propiedad de otros. Y por último, la individualización. Esta hace referencia a ese sentido simultáneo de responsabilidad y de impotencia en la persona que se experimenta a sí misma como el poseedor o desposeído de cosas, en lugar de experimentarse como un participante de las relaciones sociales. En cuanto a la crítica de la psicología marxista en 1999 y la propuesta de una psicología crítica de inspiración marxista en el 2009, Parker decide alejarse temporalmente del problema de la relación entre el marxismo y la psicología, y lo subordina más bien a un psicoanálisis lacaniano. Este se convierte en un centro de interés para Parker entre el 2000 y 2010. Durante este lapso de tiempo, el marxismo que más le atrae a Parker es el que interactúa solamente con el psicoanálisis lacaniano. Bueno, en cuanto a la psicología lacaniana, Ian Parker habla de lo siguiente, entre la conexión entre lo social y el individuo. En cuanto a este concepto o este postulado, Ian Parker quiere hablar sobre lo siguiente. Desde la psicología lacaniana, el otro no es solamente alguien que se encuentra al frente tuyo, sino también es un sujeto del cual se puede encontrar muchas cosas en su interior. Interioridad, en la cual se encuentra la exterioridad. Exterioridad que hace referencia a lo social. Desde el marco psicoanalítico, entre más profundo llegamos al sujeto, más nos estamos acercando a su parte social, según Ian Parker. Al reconocer estas dos esferas, no solamente desde el psicoanálisis se está teorizando la naturaleza social del sujeto, sino que se está adentrando más a una subjetividad y al camino de este, ya que en lugar de una psicología social orientada a lo cognitivo y a lo conductual, se puede llegar desde el análisis del discurso. Este análisis del discurso consiste en lo siguiente, en conectar el orden simbólico con las dimensiones experienciales del lenguaje, que sirven como transmisores de la subjetividad psicoanalítica. Además, Ian Parker menciona algo sobre los complejos discursivos, los cuales hacen referencia a aquellos términos que desde el psicoanálisis se conciben como el yo, el inconsciente, los mecanismos de defensa y otros como el acting out y el elos, los cuales tienen total sincronía con estas complejidades discursivas. Estas son las críticas que Ian Parker le hace al marxismo trotskista, al análisis del discurso y al psicoanálisis lacaniano. ¿Ok? Eso es todo en cuanto a este video. Gracias por verlo.